Amigos de TVR, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Bienvenidos a esta nueva programación y producción de TVR. Hoy vamos a hablar sobre los temas electorales, los candidatos, las estrategias y por supuesto dentro de esta programación vamos a tener tanto actores políticos, sociales y culturales, así es que invitados todos para ser parte de esta iniciativa que tenemos a través de TVR. Les damos la cordial bienvenida y por supuesto ya está en nuestros estudios nuestra invitada Caroline Ávila. Muchísimas gracias por atender esta entrevista para analizar esta situación electoral que estamos comenzando a vivir, a pesar de que todavía estamos con el Mundial, pero sin lugar a dudas es importante ya ir conversando sobre estos temas que obviamente pues nos atañen a absolutamente todos. Bienvenida, Carolina. Muchísimas gracias, querido Iván, por la invitación. Por supuesto, para mí un honor poder compartir un espacio de análisis, siendo este un programa que me parece que va a ser una contribución importante a la sociedad en una época en la que además capta la atención, ¿no? La época de campaña, indistinto de los inicios que marca el calendario del Consejo Nacional Electoral. Como tú muy bien lo has dicho, ya la gente comienza a conversar y los mismos partidos y movimientos políticos toman a tomar decisiones que son reproducidas en el sistema medial, razón por la cual amerita tener la posibilidad de conversar con un poco más de calma, con un poco más de pausa, este proceso que va a ser corto, ¿no? Va a ser corto. Muy cortito. Y que va a ser ¿Eso afectará, a propósito, afectará sí, en el desempeño de la campaña, de conocer las propuestas y de las estrategias mismo de los candidatos? De hecho, cuando hace unos meses atrás el Consejo Nacional Electoral y tomó la decisión de este adelanto de elecciones, entre las críticas que recibió era precisamente eso, ¿no? El corto tiempo hace que, diremos, se favorezcan, quieras o no, las candidaturas que ya están posicionadas. Y esto perjudica a su vez a aquellos candidatos que con todo derecho, ¿no es cierto?, tienen como ciudadanos que son la posibilidad de participar en procesos electorales, pero que les toca hacerse conocer y no tienen la ventaja del tiempo, mientras que quienes ya están posicionados, ya son reconocidos por la sociedad, que siempre el primer paso en participación política, de alguna manera llevan una ventaja más todavía si es que estos tiempos de campaña se acortan. Y esta es una de las preocupaciones que tuvieron los movimientos políticos. ¿Qué otra cosa les complica en materia de agenda? Y es la misma preparación de la candidatura, de quienes les acompañan, de lo que pueda suceder. Recordemos que no solamente son alcaldes y prefectos, también son juntas parroquiales y procesos que exigen a todas las instituciones políticas como los partidos y movimientos políticos organizarse de la mejor manera posible. Y el tiempo en este contexto ha sido su principal enemigo, al punto que ya el 18 de julio tendrían como última fecha para registrarse las alianzas y todavía se están discutiendo, todavía y no solamente hay discusión, ¿no?, a la interna, sino también mediáticamente discutiendo. Incluso algunas alianzas que podrían quedar ahí en stand-by. Tal cual. Y además que juegan esos anuncios justamente pensando en que al contarlo de último minuto le dejan menos margen de reacción a el juego estratégico se nota enseguida, ¿no es cierto? Porque lo anuncian justo cuando ha sucedido otro anuncio, justo cuando se desmarcan, cuando se deshacen alianzas, se hacen otras. Claro. Entonces, ¿qué es lo que más le ha sorprendido, Caroline? Bueno, creo que, a ver, la primera sorpresa fue esta justificación de que porque viene el fenómeno del niño se cambia de febrero a noviembre, ¿no? Uh-huh. Y la sorpresa... ¿Está justificado eso? En absoluto, Carolina? Para nada. Y lo que me ha sorprendido es que se ponen argumentos que ni siquiera tienen base científica y no se pudieron discutir nada más. Es decir, esta ley de pesos y contrapesos no opera con el Consejo Nacional Electoral. Y eso es una de las llamados de atención para la calidad de la democracia. Uh-huh. Indistinto de lo que sucede en noviembre, a mí me parece que las instituciones, en este caso llamadas a preocuparse por la calidad de la democracia, los mismos partidos políticos, las instituciones de observación electoral, la OEA, etcétera, sí deberían prestar atención a la fragilidad democrática que tiene el país el momento en que existe un solo policía
de la razón, diremos así, y sin necesidad de justificación toma decisiones, ¿no? Otra de las cosas que me ha llamado la atención es con qué facilidad en este país, porque no pasa solo ahora, ha pasado otras veces, se puede coartar la participación de ciudadanos y de partidos y movimientos políticos. Hablamos del alcalde de Cuenca, por ejemplo. Hablamos del alcalde de Cuenca, del alcalde de Guayaquil, hablamos de partidos como Construye, de partidos como la Revolución Ciudadana, partidos importantes de alguna trayectoria. Pero ahí se habla de corrupción también, sobre todo de algunos casos que se están judicializando ya. El tema es que el sistema judicial, hasta donde yo recuerdo, por ejemplo, plantea la presunción de inocencia hasta que se pueda demostrar lo contrario, y tiene que haber un proceso que demuestre lo contrario. Entonces, en ninguno de los casos que ya están con prisión preventiva y tal, hay sanciones ya ejecutoriadas como para poder impedir derechos de participación ciudadana. Y sobre todo por las coincidencias en las fechas, ¿no? Exactamente. Le quitabas del año electoral y te aseguro que la Fiscalía no se apuraba en lo más mínimo. Pero como estábamos viviendo año electoral, el Tribunal Contencioso Electoral hace lo propio, con el caso del alcalde de Cuenca, y la Fiscalía hace lo propio, y los jueces a su vez, con el caso del alcalde de Guayaquil y los otros procesos que hay. Yo aquí para nada me quiero plantear si es que son culpables o inocentes, para eso precisamente están los procesos. Lo que sí me sorprende poderosamente es el uso de los instrumentos judiciales como para que se hagan a un lado nombres que claramente tenían opciones electorales y que se convertían en una suerte de, entre comillas, estorbo para otros intereses. Otra de las cosas que me ha sorprendido, decía, es que la participación de partidos y movimientos políticos termina siendo un impedimento. Por ejemplo, en el caso de Revolución Ciudadana no es la primera vez que le sucede, y a pesar de este tipo de impedimentos, igual se nota que tiene una militancia, tienen unos adherentes. A la par de esto, sucede que hay otros partidos que se prestan como vehículos electorales sin que nadie se asombre siquiera de lo que está pasando. Incluso se habla de una venta de estos partidos. De uso, un alquiler. Entonces, en este contexto, renta. En las narices del Consejo Nacional Electoral se dan ese tipo de... Debería haber un cambio en el Código de la Democracia para evitar estas circunstancias, porque ahora los candidatos están en cualquier tienda política, no sean de izquierda, de derecha, de centro, como antes se les conocía. Anteriormente, por último, sabíamos que existía la izquierda democrática, el Partido Social Cristiano y así por el orden, y lo máximo que estaba en duda era a quién ponen de candidato. Ahora es con qué partido va tal candidato. Esa es la duda. Lo que acaba de pasar, por ejemplo, en Guayaquil con Cintia Viteri, quien había militado de manera de larga trayectoria en las filas del Partido Social Cristiano y Madera de Guerrero, siempre en la derecha, obviamente. Ahora entiendo, primero era Centro Democrático, ahora con ADN. Entonces tú te das cuenta cómo esta circulación, ¿no es cierto?, llama la atención, porque necesariamente obedece a una ideología u obedece a este tipo de hallazgos, oportunidades, diremos así, electorales, ¿no? El conflicto que en este momento tiene la famosa izquierda en Guayaquil, que por un momento parecía que iban a poder aliarse los correístas con otros partidos como Pachacuti, Unidad Popular, en este instante imposible, más todavía con las declaraciones de Mónica Luzárraga, que básicamente lo que ha dicho es: me voy con esta unidad y no con la otra. Entonces, y sabiendo que incluso electoralmente el desarmar así a la izquierda lo único que hace es favorecer la cancha de la derecha, que esta vez va aliada, al menos en estos nombres que ya comienzan a sonar, y habrá que ver qué postura va a tener Álvaro Roche del Partido Social Cristiano. Entonces ahí uno se da cuenta de alguna manera cómo operan las alianzas políticas, los momentos políticos también que se anuncian cuando estamos a las puertas de cerrar los procesos de alianzas y participaciones en conjunto. Ahora, aterrizando en la provincia de La Suay, en la ciudad de Cuenca, le sacan de la jugada, por utilizar un término muy nuestro, a Cristian Zamora, actual alcalde, que está sancionado obviamente.
y se torna en una situación de mucha incertidumbre en nuestra ciudad y en nuestra provincia también, porque, por ejemplo, vemos que actualmente existen aproximadamente 12 candidatos a la alcaldía, aproximadamente 10 candidatos a la prefectura. ¿Y por qué decimos aproximadamente? Porque todavía no está consolidado eso, ¿no? Hasta que se registren. Hasta que se registren y se inscriban en los próximos días y en las próximas semanas. Ahora, la salida de Cristian Zamora, en efecto, crea esa incertidumbre en la ciudad, porque hay candidatos que aparentemente no se les iba a ver en la papeleta y actualmente están. Así es. Bueno, hay que decirlo, ¿no? Una papeleta con Cristian Zamora hubiese inmediatamente ahuyentado la participación de varios. ¿De quién, por ejemplo, se le ocurre, cualquiera Carolina? Desconocido, o sea, de los nuevos, de estos ¿Y nombres. de los antiguos también o no? No precisamente. Diremos, ellos ya se estaban cuestionando su participación con. Porque por ahí me decían que Carrasco estaba entre que más que no que sí. Ya. Y tras la salida de, obviamente, pues, Cristian Zamora, él al final del día decidió correr por esa línea electoral. Es una muy buena pregunta para Carrasco. A mí me parece más bien que es uno de los nombres que más se ha cuidado en dejar de hablar de política para limpiar de alguna manera toda esa trayectoria y tratar de entrar. ¿Es buena la estrategia nuevo. entonces que aplicó él? Claro, por supuesto, porque al final llega para unos jóvenes votantes de 16, 17, 18 años, sin el lastre que implicaba toda la vida del político Carrasco, y refrescada con la fonda de Carrasco, que es una nueva marca. Pero solo en redes sociales. Y diremos que no estoy diciendo que para qué más, pero sí estoy diciendo que tiene una marca fuerte. Claro. Él, junto con Cristian Zamora y quizás J. Lloret, por la participación reciente en política, son de las marcas más fuertes en redes sociales. Entonces, si él dice que recién se animó, diremos, está bien, hay que creerle, pero creo que su estrategia venía desde años atrás. Y eso da cuenta además de la lectura política que tiene Carrasco y la perseverancia también que sospecho que le caracteriza. Sorprendió lo de Juan Cristóbal Lloret también. Él opta porque muchos hablaban de una reelección en la prefectura. En la prefectura. Yo creo que la alianza Carrasco-Zamora era algo que era muy natural, ¿no? Se les veía trabajando juntos ya durante el Más proceso. bien Lloret-Zamora. Perdón, Lloret-Zamora, muchas gracias. Y lo que resultaba precisamente de Juan Cristóbal Lloret era que tenía un posicionamiento interesante en la prefectura, a pesar de que la prefectura no necesariamente lidia con lo que interesa a la ciudad, está más involucrada desde de sus acciones, ¿no es cierto?, en espacios periféricos. La ciudad, Cuenca en particular, veía con buenos ojos la administración y la gestión de Juan Cristóbal Lloret, de manera que en asociación Lloret con Zamora, teniendo pues la posibilidad de participar incluso juntos, era una mirada que se veía natural. El momento en que Zamora no ingresa a la papeleta por las circunstancias, por todos conocidos, se abre ahí una oportunidad interesante para un personaje que no tiene mucha resistencia en el contexto en el que está, en el espectro ideológico en el que está, y que puede ser, insisto, por esta asociación natural, el sucesor interesante de la alcaldía. Y por eso quizás... Es una buena estrategia entonces pegarse a Cristian Zamora, hablando de Juan Cristóbal Lloret. Yo creo que Lloret tiene nombre propio y tiene además partido propio. Entonces, en cualquiera de las dos opciones tiene una base militante que puede apoyarle. Entiendo que tiene también los pero le suma lo de Cristian Zamora. Y sin duda el hecho de que exista esa alianza y esa asociación natural. ¿Por qué insisto tanto en eso? Porque en Cuenca los votos no son endosables. Zamora puede estar diciendo lo que quiera, decir misa si quiere, pero el cuencano es reflexivo, cuida su voto, ¿sí? Entonces no le va a dar el voto a Lloret solamente porque Zamora lo diga. Lo va a hacer porque entiende que hay una asociación natural, ¿no? Hay una lógica detrás, le hace sentido al votante este tipo de alianzas y amistades. Entonces, solo ahí suma en política 1 más 1. Caso contrario, incluso hasta puede ser contraproducente. Pero ¿no le podría perjudicar en algún momento, sobre todo por procesos legales que se le está siguiendo a Cristian Zamora, de pronto al equipo mismo? Entre comillas, el alcalde en su momento ha dicho, mi equipazo que prácticamente se ha ido... Se desmanteló. Ya se desmanteló completamente.
perfectamente, ¿no? Por supuesto que le puede, y depende mucho de la conversación, va a depender mucho de lo que llamamos nosotros en la academia la teoría de la atribución, es decir, va a depender cómo la gente perciba ese tipo de circunstancias que políticamente se discuten en Cuenca. Por ejemplo, el momento en que le ven sentada a la alcaldesa subrogante junto con todos aquellos que fueron llamados traidores, judas, aquellos que estaban de alguna manera auspiciando un proyecto extractivista, como es el caso de la propuesta del gobierno nacional en Cuenca, esto, por ejemplo, podría generar el rechazo en cierto sector, que viera esto con malos ojos, ¿no? Por el otro lado, habrá gente que diga, no, está bien que se comiencen a conversar, que se comiencen a dar las circunstancias de mayor cooperación y asociación, y van a estar muy atentos por resultados concretos. A lo que voy es, si es que incrementa más la conversación que genera una atribución de culpa, una atribución de responsabilidad, una atribución de que el gobierno sigue queriendo meter los tentáculos en Cuenca para poder hacer presión, la suficiente de tal manera de seguir con su proyecto extractivista, es muy probable que la alianza Zamora-Lloret haga más sentido al votante, ¿no? Y no le perjudique tanto a Juan Cristóbal Lloret la conversación negativa sobre el, entre comillas, equipazo. Pero si más bien por el contrario, la conversación va desde una perspectiva positiva, entendiendo como un mérito el poder hacer un equipo, ¿no es cierto?, una coordinación con el gobierno, o el gobierno de alguna manera se desmarca exitosamente del proyecto extractivista, entonces sí puede calzar mejor esta idea de el perjuicio a Lloret, el lastre a la campaña de Lloret, las acusaciones que tiene Cristian Zamora. ¿De qué va a depender? ¿De qué versión de los hechos termina calzando más en la mesa de las familias cuencanas, en las conversaciones, sobre todo de WhatsApp, ¿no? En esa conversación más íntima, más cerrada, ¿no es cierto? Un poco más hermética, si tú quieres. Y la impresión que me deja es que en este momento los temas no le están siendo favorables a Peñalosa, y necesita de alguna manera concretar con resultados. El caso, por ejemplo, de las hormiguitas chúas, si ella no logra resolver las dificultades que ahí están, va a comenzar ya no ser culpa de la administración anterior, sino ya responsabilidad de ella, y es mucho más fácil en esos casos ponerle la alianza con, ahí está, por haberse sentado con los del gobierno, no sacamos nada, nos siguen viendo la cara. Si te fijas cómo la conversación cuencana, que puede variar de un día al otro, puede terminar pesando incluso en los apoyos que reciba luego Lloret. Ahora, otra de las preguntas que me nace de lo que acabas de decir es, ¿podría existir en algún momento de este corto tiempo un outsider, un candidato sorpresa? Vimos, por ejemplo, el anterior fin de semana a Leonardo Morales, que se presentaba como una opción. ¿Qué te parece ese perfil a ti? Si hubiese más tiempo fuera sumamente interesante, porque creo que diremos que las lecciones que nos ha dejado la campaña hace 8 años atrás, cuando sorprendió en la papeleta el resultado con Pedro Palacios, ¿no es cierto? No solamente porque Pedro Palacios era alguien nuevo, era porque la campaña se enlodó tanto. Y al tener una campaña así, otro outsider era Jefferson Pérez, que queda segundo. Entonces, al tener una campaña así tan negativa, la gente se cohíbe de tomar una decisión y espera hasta el último. Y eso era justamente lo que se vio hace 8 años atrás. Entonces, no todo outsider, por ser outsider, ya tiene un espacio posible, ¿no es cierto? Los outsiders sobre todo requieren un contexto político de hartazgo, ¿no? Y el hartazgo es una cosa, la indignación es otra, y a este momento el pensamiento y el sentir y la emoción política en el Ecuador es altamente de indignación, es decir, hay una suerte de rabia sobre el abuso autoritario, hay una molestia sobre, en el caso de Cuenca, el poder del centralismo, ¿no es cierto? El hecho de que se deje de respetar a las instituciones cuencanas, la marcha, por ejemplo, del 16 de
septiembre del año pasado, se da principalmente y se activa con mucha más fuerza cuando Inés Manzano dice etapa miente. Entonces, el cuencano, la cuencana se indigna, se molesta y defiende a sus instituciones. Te das cuenta que ese es un sentimiento, una emoción diferente del hartazgo. Entonces, los outsiders requieren más bien este otro clima de cansancio, de hartazgo en la política para poder surgir como... Y el periodo es muy corto, dices. Y en este momento el periodo además es demasiado corto para poder posicionar esas ideas. Pero sigue siendo el Ecuador, sigue siendo Cuenca, y yo no sería capaz de decir de esta agua no se va a tomar, porque es muy posible también que se pueda dar. Ahora, también podremos pensar de que va a venir una campaña de ataque, desinformación. Quizá podríamos prepararnos para eso también. Va a depender mucho de las estrategias. Por ejemplo, hay campañas, y en esto a propósito de que hablábamos de Carrasco, hay campañas que están muy acostumbradas al ataque, ¿no? Carrasco, por ejemplo, fue una de esas, sobre todo hace 8 años atrás. Hace 4 años atrás fue menos, sin embargo, porque creo que él también se dio cuenta un poco cómo trabajar su propio estilo, ¿no es cierto?, en el proceso electoral. Pero diremos... Habrá que ver cómo decantan, sobre todo viendo cómo están posicionados los nombres. El ataque sirve, por ejemplo, si tú tienes nombres muy fuertemente posicionados, en donde lo único que les toca a las otras campañas es tratar de bajarle a partir de pedradas, ¿no es cierto? Entonces ahí vemos cómo las campañas comienzan a ensuciarse. Claramente fue lo que le pasó hace 8 años atrás a Jefferson Pérez. Él entra con una aprobación y un favoritismo, más que aprobación, del 40%, ¿no? Altísimo. Era muy alto. Entonces, claro, la única opción, estratégicamente hablando, era atacarle, y eso fue lo que hicieron todas las campañas. Al final termina en segundo lugar y la campaña ensuciándose, como vimos todos. Hace 4 años atrás el escenario no era el mismo, ¿no? Obviamente había prácticamente un escenario dividido en 3 y no en 4 partes, ¿no es cierto?, la torta, y terminamos con un resultado tan estrecho, tan pegadito, que la diferencia entre Cristian Zamora y sus inmediatos contendores, en algunos casos era de 1,000 votos, 1,500 votos, muy ¿no? Poco. Era muy cerrada. Vamos a ver ahora cómo se da. Es una campaña que claramente va a tener muchos viudos y huérfanos, ¿no?, que son aquellos votantes de Zamora que les toca en este momento tomar una decisión. Habrá que ver, por ejemplo, cómo se consolida la unidad del progresismo, ¿no es cierto? Porque si le pasa a Cuenca el fenómeno que le pasa en este momento a Guayaquil, por muy Juan Cristóbal Lloret que sea, que tiene un posicionamiento interesante, una aprobación de su gestión sobre el 50%, el momento en que se peleen los compadres, ¿no es cierto?, es muy probable que termine de alguna manera afectando ese voto militante que goza y suele gozar de buena salud y que se activa muy bien en procesos electorales, como es el del correísmo. Entonces, será interesante ver cómo operan, por ejemplo, las divisiones que desde la izquierda se puedan dar, y de igual manera cómo opera la derecha, ¿no? Ahí, por ejemplo, Marcelo Cabrera, el mismo Paul Carrasco y el Pedro Palacios deberían estar observando, tirando números, poniendo ya escenarios y haciendo modelaciones en ese sentido, electoralmente hablando, para ver en qué condiciones más están ellos con la posibilidad de participar, ¿no? Porque si es que las condiciones no les son favorables, sería digno más bien buscar la manera de hacer alianzas, de apoyar a otros, de esperar que las participaciones electorales, a quienes sobre todo ya han sido autoridad, no termine por jubilarlos a la fuerza y no haberlo decidido ellos como corresponde, ¿no es cierto?, en su momento. O sea, ahí te toca ser Messi y jugar 8 partidos resolviéndolos en los últimos minutos, como para no querer jubilarte todavía. Y creo que ninguno de los nombres que he mencionado está en esas condiciones en este momento. Ahora, tenemos 12 precandidatos a la alcaldía de Cuenca y que podrían existir más. ¿Podríamos pensar que va a ser una papeleta grande para las próximas elecciones, o definitivamente existirán algunos candidatos y candidatas
que depongan y digan vamos a hacer alianza y vamos a apoyar a tal candidato. ¿Eso ocurrirá en Cuenca? Es decir, el código de la democracia, el momento que te pide trabajar en alianza, incluso te favorece económicamente, ¿no es cierto? Porque si vas en alianza tienes más oportunidades de recibir fondos públicos para el financiamiento. La intención es precisamente esa, querido Iván, que la papeleta se vea más sencilla, más, diremos, en relación además con las capacidades de decisión de cualquier ciudadano, mucho más del ecuatoriano, ¿no? O sea, decidir entre 12 nombres es una estupidez, perdóname el coloquialismo, y creo que lo importante es que también ojalá pues la clase política encuentre alguna forma de madurez en este momento y que puedan ya realmente llegar a consensos, al menos desde las mismas corrientes ideológicas, ¿no? Y poder practicar una política madura. Mucho me temo que no va a pasar, mucho me temo que hay candidaturas, por ejemplo, que tienen su derecho de participar con fondos públicos para hacerse conocer. Entonces, a mí me parece que eso en sí mismo ya es un abuso del sistema electoral, ¿no? Hágase conocer por su trabajo, hágase conocer con su propia plata, ¿no es cierto? Hágase conocer hoy en día con las redes sociales, que es el medio más económico, incluso no es como antes, que si no salías en la tele nadie te conocía. Claro, será. Pero hoy en día hay influencers que trabajan con sus contenidos con mucha más fuerza que cualquier otro comentarista de fútbol, por ejemplo, a propósito de los influencers deportivos, pero que utilicen la plata pública, el fondo de promoción electoral simplemente para posicionarse o para poder darle oxígeno a partidos y movimientos políticos que ya están en la sala de emergencia porque no tienen adherentes, me parece que es una forma irresponsable de utilizar el espacio electoral de promoción. Y ojalá en ese contexto más bien sí, creo que el Código de la Democracia necesita reformas que al parecer ya se intentaron, pero se requiere todavía con más dureza para impedir estos vehículos electorales y estos oportunistas de los procesos electorales. Carolina, hemos hablado también de los posibles ataques y la desinformación que puede existir, y aquí va a jugar un papel también las redes sociales. A propósito, ¿cómo ve este auge de las redes sociales actualmente? Bueno, la preocupación desde la academia y también desde los actores no gubernamentales es el uso de la inteligencia artificial y la capacidad que tiene la inteligencia artificial de poder engañar aún a los escogidos, dijéramos, ¿no es cierto?, en términos bíblicos, y eso es justamente lo que este momento está pasando. Por ejemplo, para quienes este rato nos están viendo, seguro en este momento que usted está queriendo ver qué ha dicho Scaloni y qué ha dicho Messi y cuáles son los comentarios una vez que ha ganado Argentina a Inglaterra, se habrá encontrado en su búsqueda de información contenido que después le toca averiguar y ha sido falso, ¿no? Ay, qué linda frase esta, y nunca la dijo Scaloni, ¿no es cierto? Y en esa situación, y además es simpatiquísimo porque uno le está viendo hablar Scaloni y resulta que ha sido falso, ¿no? Hoy en día, si eso pasa en el fútbol, imagínese cuando exista ya intereses políticos de por medio, en donde la tergiversación termina siendo sumamente malintencionada, ¿no es cierto?, utilizada con propósitos viles. Entonces, una de las primeras preocupaciones que tenemos es el lamentable y desafortunado uso de la inteligencia artificial para engañar a propósito a la gente. Entonces, lo primero que las campañas tienen que hacer es desmarcarse de esas prácticas, pero denunciarlas. Es decir, si hay una campaña así, tergiversando perjudicando a una candidatura, lo que se espera de las otras candidaturas es solidarizarse con los ataques, denunciarlos, y el momento en que ellos tengan esa exigencia pública de desmarcarse, créase que las famosas campañas B van a tener que cuidarse un poco más, limitarse un poco más, porque la presión pública debería obligar a los candidatos a desmarcarse y a denunciar esas prácticas. No solamente decir mi campaña no es, no, sino decir yo no estoy de acuerdo con esas prácticas, rechazo y me solidarizo con quien las está sufriendo. Esto, por ejemplo, deberíamos nosotros desde los medios
medios de comunicación, desde el análisis, exigir a los candidatos. ¿Por qué? Insisto, porque lamentablemente el mal uso de la inteligencia artificial puede ser un acto sumamente peligroso, porque la gente en esta época, aunque cortita, es cuando más atención le presta a los candidatos, al mensaje político, está atento, está sensibilizado, y por esa razón pueden ser víctimas de esta situación. Hemos visto también que las estrategias políticas apuntan directamente a los jóvenes. ¿Cuánto representa el voto joven dentro 45%, es altísimo, ¿no? ¿No es cierto? Y es un grupo que además es sumamente interesante para el estudio académico, porque no necesariamente presenta un enfoque ideológico tradicional de izquierda o de derecha, pero sí es muy movilizable a partir de causas específicas. Una de ellas, por ejemplo, la causa ambientalista. El ejemplo de esto es lo que sucedió en Cuenca el 16 de septiembre pasado, cuando se movilizaron por ahí 90, 100 mil personas por la defensa del agua, ¿no es cierto? Y entre ellas, además, transversal, no solamente eran los jóvenes. Sin embargo, claramente eran los grandes motores de este tipo de autoconvocatoria de masas, como dijera Castells, ¿no? Entonces, en ese contexto, este grupo, esta masa de votantes, está además muy sensible a estos discursos más cortos, puntuales y específicos, no necesariamente por ello superficiales, cuidado, no se confunda lo uno con lo otro, pero que sobre todo lleguen a esos temas de interés en la conversación, ¿no? Entonces, allí, por ejemplo, redes sociales como TikTok están llevando la delantera precisamente para poder entregar de manera pedagógica contenido político, pero principalmente a partir del vehículo de la causa, del vehículo del símbolo, que le permite al votante hablar o pensar de política incluso sin darse cuenta que eso justamente es lo que está haciendo. Entonces, la habilidad de los políticos, la habilidad de las campañas es tratar de codificar, ¿no es cierto?, su contenido en este tipo de formatos, de tal manera que la ciudadanía pueda encontrarse con ellos, y esto implica un esfuerzo enorme de publicidad, un esfuerzo enorme también de micro-targeting, utilizando todos los juguetes que hoy en día la tecnología les da para poder llegar a la sociedad. Y ese grupo en particular se va a conectar, siempre y cuando tengamos las causas adecuadas, que se involucren con ese segmento de la población y teniendo los canales en los cuales ellos están participando permanentemente, como es el ámbito de lo digital. Carolina, hemos hablado un poco respecto a estrategias, etcétera. Candidatos acá en la ciudad de Cuenca. Ahora, de la prefectura de la SUAY, muchos hablan de que habría quedado huérfano después de la salida de Juan Cristóbal Lloret. ¿Cómo se ve el ambiente ahí? ¿Cómo están los perfiles respecto a la prefectura? Esa es la plaza más atractiva, porque allí nada está dicho, ¿no? Allí hay un espacio como para... Está abierto el juego. Está abierto completamente el juego, y la alcaldía siempre es más cerradito. A veces funciona mucho la dupla, no necesariamente, no es ley, ¿no es cierto? Pero puede ser un vehículo interesante la dupla. Recordemos que en el último proceso electoral, la candidatura de Zamora estaba con la candidatura de Lloret, pero cada uno fue por su lado, ¿no es cierto? Y sin embargo, al final la gente como que cruza el voto, ¿no? Como que vota más allá, no solamente por el partido, que es un conductor de votos sin duda, pero además por el nombre, ¿no? Entonces, en ese contexto, por ejemplo, si es que la razón de tomar mi decisión, dijera ahí un ciudadano o ciudadana, es por el cuidado ambiental, es muy probable que va a buscar candidatos en alcaldía que se encarguen de defender a Cuenca de la propuesta extractivista, ¿no es cierto? Y si hacen eso, es muy seguro que ese atajo mental opere para la prefectura y encuentre un match, una pareja, no tanto porque sea el mismo partido político, sino porque sea un personaje que se ha posicionado por la defensa del agua o la defensa de la ciudad, del cuidado de la autonomía, que sea, depende de la causa por la cual toma la decisión el elector. Entonces, eso es muy probable que se dé también en la prefectura. Y ahí hay nombres interesantes que siguen siendo un aporte para la provincia y que bien vale la pena ver cómo se comportan ya luego en
en campaña. Sin embargo, aquí queda abierto, como decía Carolina, está abierto acá porque, claro, son prácticamente candidatos nuevos, la mayoría de ellos, ¿no? Excepto, por ejemplo, bueno, hay al menos 3, quizás conocidos. No habían estado en esta lid electoral como candidatos a la prefectura, salvo, por ejemplo, Sebastián Ceballos, que recordemos todos, de Unidad Popular, ya participó para la prefectura, me parece que quedó en tercer lugar, si no me equivoco, y además siendo su primera participación hace 4 años atrás. Entonces allí como que hay un camino ya recorrido. Ahora, ahí hay 2 nombres, entiendo que uno es el alcalde de Paute, el otro es el alcalde de Nabón, que son nombres que de alguna manera hay cierto reconocimiento, pero en cierto sector, ¿no es cierto? Político, claro. Así es. Y habrá que ver si es que son capaces sobre todo de acarrear primero los votos de la periferia, ¿no es cierto? Ceballos, en cambio, es capaz de acarrear ese voto juvenil, ese voto cuencano. Y este rato, por eso digo, precisamente en la prefectura va a estar interesante ver cómo se comportan las propuestas. Lo curioso de esta conversación es que ya llevamos varios minutos y no hemos tocado y no ha salido la conversación de los candidatos del gobierno. ¿Cómo ve a los candidatos del gobierno de Carolina? Bueno, en Cuenca está difícil para el gobierno, así como en Quito va a estar difícil para el gobierno, porque en ambos casos, ambas ciudades se han manifestado muy molestas, muy decepcionadas por lo que en este momento las promesas del gobierno nacional con las cuales se hizo campaña, pues no necesariamente se están cumpliendo. La inseguridad sigue siendo un gran problema, el empleo hoy en día como segundo gran problema, pero en el caso específico de Cuenca, es esta propuesta extractivista que ha sido así, al menos interpretada en la población, ha generado muchísimo daño al punto que, por ejemplo, un Adrián Castro que tenía intenciones además muy justas, ¿no es cierto?, de poder volver a participar después de tener un honroso segundo o tercer lugar prácticamente, ¿no es cierto?, en la contienda electoral anterior. En este momento se ve limitado de hacerlo, ¿no?, precisamente por las condiciones que ADN está teniendo y por la marca que de alguna manera le rodea a Carlos. Fue inteligente la decisión de no participar de Adrián Castro. No le quedó de otra, por eso no le daban los números, no le daban no le las condiciones, porque el gobierno. Exactamente, hay un lastre muy pesado que intentaron, yo sé que intentaron trabajar un posicionamiento distinto, buscar la manera de seguir, pero ni siquiera le ayudan. O sea, por ejemplo, vienen, se sientan y viene la asambleísta Camila León, creo que es, ¿no es cierto? Y dice, entre que dice y no dice, luego quiere aclararlo, pero al final del momento era como que se pueden administrar los hospitales desde el Ministerio de Salud, por mucho que haya querido, que no es administrar, que era coordinar, que no sé qué hacer. Al final del día es no toque lo municipal, pues, y si hay una consigna que el cuencano tiene es precisamente la lucha contra el centralismo. Entonces, por eso digo, por más que Adrián Castro haya intentado por todos los medios trabajar y defender las causas locales, su propio partido, no, sus propios coidearios no le ayudan, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, me da la impresión a mí de que lo que le pueda pasar a Juan Carlos Vega o a este otro señor Corral va a depender muchísimo de la capacidad que tenga el gobierno de dispersar la votación. Y creo que eso es lo que está intentando. Mientras más candidatos fuertes existan, más opciones hay de dispersar el voto, y Juan Carlos Vega tratar de hacerse del voto anticorreísta y en ese contexto identificar un contendor, un adversario que represente todo lo, entre paréntesis, malo de la política, ¿no es cierto? Tratar de dividir así, polarizando, o dispersar la votación en esos fuertes y confiar en que el anticorreísmo abrace su bandera, abrace la bandera morada, para que en el caso de Cuenca o de la SUAY se pueda generar algo. Yo le veo eso muy difícil, sobre todo por la reacción que existe a nivel cuencano y por la teoría de la atribución. Vuelvo de nuevo a esta teoría. Si en Cuenca se sigue pensando que la no participación de Cristian Zamora tiene la culpabilidad del gobierno, es muy posible que el gobierno no tenga muchas opciones aquí en el Azuay. Pero en el caso del gobierno, ¿no era mejor un candidato más cercano, de pronto un gobernador, alguien un poco más conocido acá en la ciudad?
Porque Juan Carlos Vega, si bien es ministro, si bien a nivel nacional podría tener alguna repercusión, pero a nivel de la ciudad muchos se preguntaban, ¿y este señor de dónde salió? Con el mayor de los respetos, Por claro. supuesto, ahí es en donde uno piensa que el gobierno no le está apostando realmente a la candidatura de Cuenca, ¿no es cierto? O peor todavía, solo están participando entonces. Exactamente. Y en ese contexto, trabajar por tener candidatos que después puedan ser cooptables, en todo caso. En Quito, por ejemplo, hay una denuncia enorme sobre la participación de Yunda en ese sentido. No se pelea con el gobierno, no está demorado, pero como si lo estuviera. Entonces, sí, está esta otra señorita que entiendo que es muy poco conocida, ¿verdad? Hubiese sido interesante si le ponían a Gabriela Sommer. Si le ponían a Gabriela Sommerfield, uno dijera, no, mira, está el gobierno apostando acá. Que era un poco lo que uno interpretaba con Nils Olsen. Claro que entiendo que si está registrado en San Borondón, ya la cosa era muy, muy difícil, pero ahora encontraron ese otro espacio con Cynthia Viteri. Ahí tú te das cuenta que ADN está tratando de asirse de ese botín político Guayaquil como tal, ¿no es cierto? Y creo que si van a querer celebrar algo el 29 de noviembre va a ser tratar de celebrar la victoria en el cantón Guayaquil, porque creo que al menos la apuesta por Quito y por Cuenca es otra, no necesariamente con sus candidatos. Habrá que ver qué es lo que sucede al final del día e iremos analizando mucho respecto a estos temas. Sí, vale la pena dejar eso bien claro, mi querido Iván, porque a día de hoy, ¿no es cierto?, que estamos mediados de julio y en un país tan complejo como el nuestro, cualquier cosa que hoy digamos para mañana puede ser borrada. Puede cambiar todo, claro. Entonces, jamás en la inestabilidad política que vivimos se podría decir, tú dijiste que esto iba a pasar y mira que al final sí ganó este. Y es porque los contextos cambian semana con semana. Claro. Las alianzas están todavía por registrarse, incluso pueden haber participaciones que ni siquiera se lleguen a concretar y en ese contexto todo todavía está abierto. Ahora, si el día de hoy fueran las elecciones, a criterio tuyo, Caroline, ¿quién ganaría las elecciones acá para la alcaldía de Cuenca? Bueno, lo que pasa es que la intención de voto y aprobación, este momento, quien más la tiene es Juan Cristóbal Lloré, ¿no? Entonces, si es que las cosas se dan a partir de ese tipo de estudios, él sería el siguiente alcalde. Y en el caso de la prefectura, decía yo, el terreno está un poco más abierto y va a ver sobre todo si operan o no esas alianzas estratégicas. A mí me parece que si es que la izquierda y el progresismo, ¿no?, logra aliarse en Cuenca y en el Azuay, quizás podría tener más opciones una candidatura que venga desde la izquierda, ¿no es cierto? Pero caso contrario, la prefectura a mí todavía me parece que es un terreno abierto y disponible. En el caso de la alcaldía es mucho más factible por los nombres que hay. Hay que prestarle atención, yo le prestaré atención a dos nombres en particular, que sería Yacu Pérez y Paul Carrasco. ¿Por qué Paul Carrasco? Porque su presencia en estos últimos años, haciendo una suerte de limpieza de imagen, puede llegar a un votante que no necesariamente está vinculado con la práctica política más tradicional, que le puede llamar la atención este santo patrono de los emprendedores, llamado de alguna manera así simbólicamente a Paul Carrasco. Y en el caso de Yacu Pérez, porque si la campaña se moviliza hacia los elementos de ambientalistas, de cuidado del agua y de la protección, de la lucha contra la minería, el extractivismo, si ese llega a ser el tema dominante de la campaña, lo más probable es que Yacu Pérez pueda tener posibilidades de instalar su conversación de toda la vida, ¿no es cierto? Ahora, si la campaña va por la línea de la indignación, por el cuidado de la autonomía cuencana, por la defensa de las instituciones y en contra del poder del centralismo, ¿no es cierto? Y del autoritarismo, Lloré tiene más opciones, ¿no? ¿Por qué? Porque ha sido además parte de su campaña, parte de la campaña de Zamora, y que le va a permitir al cuencano decidir que si el problema es defender lo que somos, defender a nuestras instituciones, va a querer ponerle alguien que le haga contención al poder. O sea, algo que le haga oposición al gobierno porque precisamente necesita defender a Cuenca.
Y ahí podría ser otro el escenario. Nos quedamos entonces con este análisis de que va a pesar posiblemente más la experiencia que los nuevos cuadros. Sobre todo porque hay poco tiempo. Ninguno de los 3 cuadros que yo he mencionado son nuevos, ¿no es cierto? Son más bien nombres muy reconocidos que para el votante va a ser mucho más fácil. Pero los cuadros nuevos, que sí los hay, que están allí participando, van a tener mayor dificultad en convencerle al votante que pueden ser una opción, sobre todo cuando en este momento a lo que se enfrenta la ciudad, lamentablemente no permite improvisaciones. No permite improvisaciones, requiere una gestión política madura y ahí la experiencia es muy probable que pese más como atajo mental. Caroline, muchísimas gracias por estos minutos de análisis. Importantísimo analizar cómo está el ambiente electoral. Claro que puede cambiar, como tú decías anteriormente. Esto a mañana o a la próxima semana podría cambiar, pero es la lectura que nosotros hacemos en torno a lo que vemos, a lo que está sucediendo y por supuesto a las estrategias que se van a ir generando en torno a los movimientos, partidos políticos y a los sujetos políticos también. Así es que muchísimas gracias. Sus palabras finales, a Carolina. ti, querido Iván, me encantaría escuchar las opiniones, sobre todo si es que los panoramas cambian, ¿no? Me encantaría que alguien me escriba, ya ve, Carolina, yo le estoy viendo y resulta que no pasó lo que usted dijo que iba a pasar. Claro. Les he de decir a mis estudiantes, de bruja solo tengo la cara nomás, pero todavía no el talento, así que me encantaría, a mí en Twitter es en donde más me encuentran, que es @avilanieto, para poder interactuar sobre cómo vemos los escenarios en estos días. Será un placer poder compartir opiniones también en esas redes sociales. A ustedes, amigos, muchísimas gracias por acompañarnos. Por supuesto, hemos visto sus mensajes, estaremos también interactuando con ellos. Es importante este ejercicio que hacemos para que vayan conociendo cuál es el ambiente electoral, cuáles son las estrategias que podrían darse y, por supuesto, también tendremos ya algunos de los candidatos, precandidatos, analizando otras aristas también aquí a través de TVR. Muchas gracias, buenas noches.